Esta mañana tenemos el gusto de platicar con un licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado de la Universidad de Panamá, que ostenta una maestría en Derecho Internacional y doctor en Derecho Internacional Ambiental, ambos de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y tiene una especialidad en análisis de políticas públicas y temas de justicia. Estoy hablando del doctor Rodrigo Noriega. ¿Cómo está, doctor Noriega? ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Buen día, Milton. Buen día, Camila. Gracias por invitarme a este selecto programa. No, doctor, le agradezco mucho su participación porque ayer tuvimos aquí la presencia del abogado, el principal del equipo del presidente Ricardo Martinelli. Antes habíamos tenido una contraparte, en este caso el ex presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, que también obviamente fue diputado. Entonces usted hizo un escrito que me pareció muy interesante, pero sobre todo porque da luces sobre una situación relacionada con un proyecto de fallo que consta de 50 páginas preparado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, que dice que se declararía como inconstitucional la propuesta del abogado Carlos Carrillo que hizo el mes febrero pasado, para anular el caso de los pinchazos que se encuentran ahora mismo en el sistema penal acusatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto de concretizarse este supuesto proyecto de fallo del señor magistrado Sedalice, doctor Noriega? Don Guillermo, por darme la oportunidad de aclarar muchos de los temas jurídicos al respecto de esto. Aquí el tema no es si Martinelli es culpable, si Martinelli es inocente, si Martinelli esto o Martinelli aquello. Aquí el tema es que hay un Estado de Derecho, que hay ciertas reglas del Estado de Derecho. Una de esas reglas es el principio de la cosa juzgada. Una vez que la Corte Suprema de Justicia falla, decide un caso, se acabó dentro de la justicia interna panameña. Ese caso no se puede volver a discutir. ¿Qué está pasando con el proyecto de fallo de Sedalice? Que el proyecto de fallo debió decir, ¿sabes qué? Este tema ya la Corte lo decidió anteriormente. En varias ocasiones no podemos admitir el recurso de inconstitucionalidad del señor Carrillo por esta razón. Punto y aparte. Sin embargo, el proyecto de fallo dice, no, lo admitimos y decidimos algo totalmente opuesto a lo que hemos decidido históricamente, que es que la falta de imputación en este caso lo anula. Cuando la Corte ha dado 3 fallos en los que ha dicho exactamente lo contrario. 3 fallos hace 3 años atrás, no hace 30 o 40 años, sino hace 3 años en este mismo caso. Entonces, eso atenta contra la cosa juzgada en este país. Significa que no hay ninguna decisión. Ojo, ninguna decisión de la Corte Suprema de Justicia va a ser estable. ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser cambiada 2 o 3 años después si hay algún otro interés. Doctor Noriega, pero usted emite una opinión que me gustaría, si a bien tiene, ampliar. Y lo cito, usted dice, si se concreta el fallo del magistrado Sedalice, quedaría establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte Suprema son irrespetados y solo la justicia estará disponible para el mejor postor. Sí, obviamente tiene que haber un interés bastante fuerte, un interés político, un interés económico, un interés de cualquier otra naturaleza que justifique tal ruptura del orden jurídico. ¿Interés económico, dice usted? Sí, o religioso, o político, algún tipo de interés sobrecogedor, abrumador, que motive a estos magistrados para romper el Estado de Derecho. Doctor Noriega, ese concepto nos queda, creo que bastante claro a los oyentes de Omega Estéreo. Quiero hacerle una pregunta acerca de Camila, por favor. Sí, una oyente pregunta sobre el fallo de no culpable por 3 jueces y que este fue revertido. ¿Si puede explicar esa situación? Sí, ok, veamos. En el sistema penal acusatorio hay un proceso basado en audiencias. Esas audiencias están sometidas a revisión. ¿Qué pasó? El 26 de agosto del 2019 se dio el famoso fallo no culpable. Ojo, los jueces en un fallo del sistema penal acusatorio no pueden decir no culpable. Eso lo dicen los miembros del jurado en un juicio por homicidio. Pero bueno, dijeron no culpable. Este proceso fue impugnado. Fue a la Corte Suprema de Justicia en casación. La Corte Suprema de Justicia negó la casación
y fue en anulación al Tribunal Superior de Apelaciones. El Tribunal Superior de Apelaciones lo anuló, perdón, el Tribunal Superior de Apelaciones lo anuló y en parte dijo, la parte que tiene que ver con delitos de peculado no la vamos a anular, la parte que tiene que ver con los delitos de los pinchazos, sí. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta el testigo protegido, no se tomaron en cuenta las instrucciones que Mejía había dictado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora se está dando una audiencia de acuerdo con las instrucciones, de acuerdo con lo que Mejía verificó y validó en la Corte Suprema de Justicia. Eso es tan simple y sencillo como eso. Esto no es un doble juzgamiento. Estamos en el mismo juicio que fue anulado porque tenía serios defectos. Entonces, no es un doble juzgamiento. El doble juzgamiento es cuando hay una sentencia en firme. En este caso no ha habido una sentencia en firme. Esto podría marcar un precedente, doctor Noriega, desde el punto de vista de que supuestamente los fallos de la Corte son fallos definitivos. Le pregunto, Milton tiene una pregunta también, Milton, rapidito. Sí, no, es que quiero leer el artículo 206 de la Constitución, el párrafo final, que es atinente a lo que estamos conversando. Dice, las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. La pregunta es, ¿qué de lo de final, definitivo y obligatorio no se ha entendido para recurrir una y otra vez con la misma petición, cuando la Constitución ya deja claro que esos recursos se puede entender que tienen que ser rechazados de plano? O sea, una vez que la Corte ha fallado en un sentido, no da a un nuevo proceso, sino a un rechazo de plano de la pretensión. No sé, esa fue mi Rodrigo, pregunta. ¿cómo tú lo Esa ves? fue mi pregunta. Esa fue mi pregunta para el doctor. La Corte está violando la Constitución. La Corte está violando el artículo 206 de la Constitución. La Corte está diciendo, mis fallos no son finales definitivos y obligatorios. Eso es lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Camila. No lo puede decir. Eso es atentar contra un pilar del Estado de Derecho. Camila. No tiene audio. Oye. Disculpen, otro oyente tiene una pregunta. El oyente Miguel pregunta, ¿qué pasaría si se anula? ¿Empieza de nuevo o termina para toda la vida? Termina para toda la vida y va a crear un precedente terrible para Panamá. Olvídense de que vamos a salir alguna vez de las listas. ¿Por qué? Porque todos los diplomáticos con los que yo he hablado de otros países, países muy serios, dicen Panamá necesita casos, sentencias. No puede tener más leyes y más leyes y más leyes y esperar que va a salir con las listas, de las listas por las leyes. Necesita tener sentencias, necesita tener condenas. Y aquí tiene que haber una sentencia legítima, de un lado o del otro. Ya sea que usted absuelva al señor Martinelli, perfecto, pero que esté bien fundamentado. O ya sea que usted lo condena, perfecto, tiene que estar bien fundamentado. Tiene que ser legítima la sentencia en ambos sentidos. Y lo que está haciendo la Corte es creando un ambiente, un entorno de ilegitimidad de la justicia. Doctor Noriega, aquí el problema es que este es un caso de alto perfil, con repercusiones internacionales. Como usted bien dice, deja en entredicho lo que es la ya maltratada imagen de la justicia. En este caso, ¿qué es lo que entendiéndose que esto solamente se habla que es un proyecto, doctor Noriega, de 50 páginas, hay tiempo de revertir ese tipo de iniciativas, por ejemplo, el del caso del magistrado Sedalice? Bien, esto es lo que yo tengo entendido. Obviamente los magistrados de la Corte no dan entrevistas sobre estos temas. Lo que yo tengo entendido es que el proyecto de fallo está en circulación. Se necesitan 5 firmas para hacer que este fallo sea ley de la República. Y en ese proceso están. Hay una minoría dura de 4 magistrados que no quieren respaldar este proceso. Vamos a ver qué pasa. Si se consigue esa 5ª firma o si la minoría dura consigue patear el balón hasta enero, que lleguen las 2 nuevas magistradas y se conforma una nueva mayoría. Eso es lo que creo que está pasando. Esa correlación de fuerzas puede, repito, marcar un antes y un después. Doctor Noriega, ¿la precipitud es evidente o usted siente que puede llegar hasta el próximo año este tema? Yo creo que sería sano para la Corte Suprema de Justicia que este caso fuera decidido por las nuevas magistradas. ¿Por qué? Porque tienes 2 magistrados salientes con obvios conflictos de intereses.
Entonces no creo que sea sano para la Corte que se le manche con un fallo tan polémico. Ojo, y este es el más polémico, pero hay otros fallos en fila que van a dejar bastantes ronchas, que tienen precisamente esta coalición de 5 votos ya muy conocida. Entonces, creo que lo más sano y lo más democrático es que esperen que lleguen las nuevas magistradas, revisen el caso y decidan de acuerdo con los méritos, fundamento en derecho. Y por cierto, dejen trabajar a las juezas del sistema penal acusatorio. Es el caso de los pinchazos en el sistema penal acusatorio. En un mes o menos debe acabarse. O sea, dejen que termine ese caso. Dejen que ese caso se decida. Doctor Noriega, ¿usted tiene compromiso ahora después de las 8 o nos puede dar 5 minutos? Puedo darle 5 minutos. Por favor, voy a un corte comercial. Regresamos con el doctor Rodrigo Noriega, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Doctor Noriega, usted tiene un compromiso, le estamos quitando unos minutos. Tenga la amabilidad de darnos su opinión acerca de esta aprobación que hizo la Asamblea Nacional del tercer debate del proyecto de ley 544, que establecía reforma al Código Electoral, pero estamos viendo que se han pretendido mantener las mismas reglas perversas que rigieron en el año 2019, como la doble postulación, el financiamiento público, el tema del financiamiento público-privado, el cociente, medio cociente y otros más, el residuo. ¿Cuál es su resumen del punto de vista del doctor Rodrigo Noriega? Muchas gracias por la pregunta. Sobre las reformas electorales, tengo que hacer 2 comentarios fundamentales. Primero, tenemos el resultado de una indecisión del Tribunal Electoral con respecto al movimiento popular que se creó cuando la Asamblea empezó a modificar lo que había propuesto la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Al momento que el Tribunal Electoral aceptó esa mesa técnica, mató el trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y abrió la puerta a todo tipo de salvajadas, que las escuchamos, las conocemos. Yo todavía no he podido ver el proyecto final, no lo he podido analizar, pero de lo que ha traslucido, obviamente es peor que lo que tenemos para lo que tuvimos en el 2019. Segundo, los diputados, y esto es importante que lo entienda la audiencia inteligente de Omega Stereo, los diputados van a hacer las reglas que ellos necesiten para mantenerse en el poder. Panamá es uno de los pocos países de la región que permite la reelección, digamos, eterna de los funcionarios sin control. Hay otros países donde hay prohibiciones a la reelección, como Costa Rica. Hay otros países donde hay un mandato máximo. Hay países donde hay otro tipo de mecanismos que impiden esas perversiones de la democracia que existen en Panamá. Aquí en Panamá los diputados son básicamente pistoleros del viejo oeste, pueden hacer lo que quieran. Cuando examinamos las 3 oportunidades que ha tenido la Asamblea Nacional de cambiar para bien las reglas de esta democracia, las ha dañado. La primera fueron las reformas constitucionales. La segunda fue el proyecto de reformas al reglamento interno y ahora tenemos el proyecto de reformas electorales. Entonces la Asamblea no tiene la intención, por lo menos la mayoría dominante de la Asamblea, no tiene la intención de mejorar la democracia panameña. Por una sencilla razón, porque esa mejora implica disminuir su poder, mejorar su situación, incluso su situación económica. Ahí hay diputados que se han hecho millonarios en 2 o 3 periodos en la Asamblea. Nadie sabe cómo. Con ese salario no se puede ser millonario en Panamá. Entonces, obviamente, hay otros intereses perversos que están en la mente de los diputados. Un minuto, doctor Noriega. El veto presidencial, implicaciones. Bien. Si se da el veto presidencial, tenemos que estudiar por qué se da el veto presidencial. Si es un veto presidencial por inconveniente, esto vuelve a la Asamblea y la Asamblea lo puede aprobar por insistencia. Recordemos que las reformas electorales fueron aprobadas por 50 votos a favor. 50 votos a favor. Para derrotar un veto presidencial se necesitan 48. O sea que hay más que suficiente para derrotar el veto del presidente Cortizo. En cambio, si el presidente Cortizo veta el proyecto de ley 544 por inconstitucional, esto va a la Corte Suprema de Justicia y bueno, allí puede pasar años antes que lo decida y no creo que lo vayan a decidir antes de las elecciones del 2024. Doctor Noriega, muchas gracias por su tiempo extendido. Apreciamos mucho eso.
Honor, gracias. Que tenga buen día. Bueno, amigos, continuamos aquí en Infoanálisis. Milton, lo expresado por el doctor Noriega, ya hay un número importante de organizaciones civiles que no descartan solicitarle al presidente Laurentino Cortizo que aplique el veto parcial o el total del proyecto de ley 544. ¿Tú cómo ves eso desde tu perspectiva, tu experiencia como miembro de la Asamblea en un momento determinado como político? Primero hay que recordar para qué existe una constitución. Uh-huh. La constitución no existe para someter al pueblo a la ley. La constitución existe para que el pueblo someta a los poderosos a la razón por la cual se crean las instituciones públicas, que es el servicio al país, a la ciudadanía, a la nación. Pero lamentablemente, ya lo decía el politólogo germano-británico Robert Michels, no es Michaels, que existe una ley de hierro de las oligarquías, que no importa si la organización es democrática o autocrática, habrá una tendencia natural humana de que el grupo que domina esa estructura haga más cosas para perpetuarse en el poder que para servir a la organización para la cual se creó esa estructura. Si no se ponen normas constitucionales que salvaguarden a la nación de esa perpetuación en el poder, se van a perpetuar. Y cuando busquen la forma de hacerlo, tomarán decisiones incluso nocivas para el cuerpo social o para la organización que supuestamente están dirigiendo o representando. En este sentido, las limitaciones de reelección, etcétera, son salvaguardas, pero tú ves países centroamericanos, el caso de Honduras, el caso de El Salvador, que tenían cláusulas pétreas, tenían normas en sus constituciones que decía que está prohibida la reelección presidencial y que si un presidente o un grupo intentara cambiar esa norma, era objeto de destitución solo por el intento. Con esa razón o excusa, se destituye a Zelaya, pero con esa misma norma Honduras, en Honduras. Se tumba a Zelaya. Al presidente Zelaya. Ajá. Bueno, se llamaba Zelaya y a veces tú dices presidente Zelaya, a veces dices solamente Zelaya, como quien dice Bush o Biden y se entiende de quién estamos hablando. Pero nada más para personas que desconocen. Ajá. Claro, el presidente Zelaya pretendió cambiar la constitución para reelegirse y eso fue una razón que adujo el Congreso o Asamblea hondureña y los militares para sacarlo. Sin embargo, sus sucesores cambiaron la constitución y se perpetuaron por lo menos un periodo más cada uno. Y el actual, Juan Orlando Hernández, también. Entonces, esas cláusulas pétreas que ahora en El Salvador parece que el presidente Bukele también quiere cambiar, no sirven de mucho si el pueblo no defiende su constitución. Porque las autoridades pueden hacerse cómplices y en lugar de que se dé una separación de poderes, se da una complicidad de poderes para cada uno mantener su cuota. Entonces, en Panamá, las normas que se han aprobado, y voy a decir aparentemente porque muy poca gente realmente ha manejado el texto. El texto ha circulado entre los que lo han aprobado de una forma tan secreta que muchos diputados aprobaban algo que ni siquiera habían leído. Ese es el testimonio de los que estaban presentes en las sesiones. Bueno, ese texto aparentemente secreto u oculto, que lo veremos a la luz cuando se publique en la Gaceta, si es que no es vetada la ley, parece contener normas que aumentan ese abuso de la estructura del poder para la perpetuación en el poder de los que redactaron esa norma para su beneficio y no para el beneficio del país o del sistema. Entonces, el presidente de la República tiene la oportunidad como representante de la nación panameña de corregir ese abuso. El problema es que aquí juegan factores de poder y si tú en un mes o antes necesitas que la Asamblea te apruebe el presupuesto general del Estado o en algún momento te apruebe alguna ratificación, entonces la Asamblea te chantajea y te dice, si no me apruebas esas reformas constitucionales, no te apruebo el presupuesto.
y algunos presidentes preferirán el presupuesto a la institucionalidad. Amigos oyentes, ustedes recuerdan la época de los castillos, ¿no? Que ellos se cavaba un foso alrededor del castillo. Bueno, en este caso vamos a hacer la analogía con la Asamblea de Diputados. Ellos, además de haber creado un foso para proteger ese castillo, que es la Asamblea, el edificio de la Asamblea de han puesto un foso lleno de cocodrilos para que nadie pueda cruzar el mismo. Pero lo peor de todo esto, que no acepta, no puede superar un análisis ácido acerca del actuar, porque el doctor Noriega acaba de decirnos una realidad. ¿Cómo se justifica que haya diputados que son millonarios cuando el salario no les da? Esa es una de las preguntas más grandes. Tienen mansiones, tienen toda suerte de lujos y no dan los números. Entonces, ahí hay parte del problema, que la propia ciudadanía ve este tipo de cambios en la vida de algunos diputados que se jactan de que son pobres, pero que viven como aristócratas versus el pauperismo que en algunos casos se observa. Esa clase de estilo de vida que cambia al llegar a las alturas del poder es uno de los males peores que se generan en este país, pero lo grave es que la ciudadanía, en términos casi que generales, le interesa poco o nada ese tipo de comportamiento a todas luces injustificable, a menos que se hayan ganado la lotería de los Estados Unidos, la loto, o no sé, o qué otros mecanismos pueden haber ellos logrado este tipo de superación personal, para decirlo con un poquito de sorna, ¿no? Diga, Camila. Un punto que me parece preocupante ahora que el señor Milton hablaba de la necesidad de que la población proteja su constitución y todas esas cosas, es que debemos estar muy atentos a que la democracia en Panamá no está asentada con seguridad y bien establecida. En Panamá, según el Latino Barómetro, que son estudios que se hacen creo que cada 2 años y que miden distintas variables, se ha notado por años una disminución en el apoyo a la democracia en Panamá. Es más, el último que he visto, que es el de 2018, me imagino que en 2020 no se hizo por la pandemia, el porcentaje de apoyo a la democracia en Panamá estaba en 42%. O sea, las personas que lo veían como, o sea, que lo apoyaban como el mejor sistema de gobierno, estaba en 42%, eso es menos de la mitad. Eso había ido disminuyendo desde en los 90, que llegó a estar en 75%, y es el porcentaje más bajo que ha habido, el segundo más bajo, porque hubo un año que estuvo en 30 y tanto, pero el apoyo a la democracia en Panamá ha ido lentamente disminuyendo porque las personas no lo ven como un sistema que los ayuda a vivir, a tener una calidad de vida mínimamente digna y que no les resuelve sus problemas. Y eso es muy peligroso, porque hay una tendencia de las personas a decir, la democracia no me sirve, estoy dispuesto a tratar otra cosa. Hay una cosa que se llama la cultura del contribuyente. Y tomo nota de un tuit que puso alguien que dijo, todos los que critican este paso elevado, ese de calle 50, creo que Israel, no lo usen más, decía la persona. Y Lina Vega le contestaba, pues resulta que ese paso elevado lo pagamos con nuestros impuestos, así que tenemos derecho a usarlo y a quejarnos de él. Esa actitud de que el Estado es un soberano y nosotros somos súbditos, como si estuviéramos todavía en un régimen feudal, es la actitud de muchos gobernantes y de muchos funcionarios. Cuando uno va a una entidad pública en Panamá, te hacen sentir que te están haciendo un favor. Cuando tú vas a una entidad pública en Europa, mi experiencia en España, etcétera, te hacen sentir de que tú eres una persona importante porque tú eres un ciudadano, tú eres un contribuyente, tú eres un usuario. Esa cultura del contribuyente, de que yo tengo derecho porque yo pago impuestos, se llama un cambio, no se ha trasladado acá. Y en la medida de que yo me sienta súbdito y no ciudadano, y de que los que gobiernan sientan que ellos son los dueños del poder y no los administradores a beneficio del pueblo, el modelo que lo sustenta, llámese democracia, perderá apoyo.
Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos oyentes de InfoAnálisis, la no reapertura de las escuelas, de los centros de enseñanza, puede convertirse en una catástrofe de tipo generacional. En Panamá ha sido muy cuestionada la calidad de la educación de nuestro país porque se mantiene muy deficiente en cuanto a mantener vivo, vigente, latiendo la mediocridad. Porque la gente no tiene ese espíritu de sentido crítico o espíritu crítico, porque hay una educación controlada y controlar la educación es controlar el poder, hay que entenderlo de esa perspectiva. Panamá tiene que tomar medidas heroicas en cuanto a ese tema porque el tiempo que se perdió no se recupera, pero se puede mitigar el impacto tomando conciencia por parte de quienes rigen la cosa pública, en este caso los encargados de la educación, porque esto va a tener consecuencias multidimensionales desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico. Entonces, las secuelas que va a dejar el cierre de las escuelas, secuela que deja el cierre de las escuelas, realmente puede ir más allá de la fantasía que se ha vendido pre y post pandemia. Entonces, ahí se requiere un liderazgo por parte del Ministerio de Educación de pretender cambiar esta suerte de tragedia que puede vivir el país por una nueva generación que no está debidamente preparada para conducir la nave del Estado. Lo pongo sobre la mesa porque las decisiones en materia de políticas públicas tienen que ser manejadas por personas capacitadas, que tengan la rigurosa disciplina de servicio a la nación. Entonces, esto tiene que ver mucho con una agenda que incluya no únicamente a los niños, sino a las niñas y a los adolescentes para mejorar y mantener en los más altos niveles o estándares la condición de nuestros ciudadanos. Milton. Sí, mira, Ñito y Camila, nuestra audiencia. He estado conversando con amistades sobre el tema este de la educación, cavilando, meditando por distintas razones. Y he llegado a la conclusión, que no creo que sea el único, que la educación no es la principal herramienta para sacar a la gente de la pobreza. Es la única, no es la principal, es la única. La única forma que Panamá pase de ser un país camino a ser un estado fallido, como Venezuela o como Nicaragua o etcétera, Haití, es a través de la educación. Yo siento, por las entrevistas que nos ha dado aquí y otras razones, que tenemos una muy buena ministra, tenemos una muy buena persona en el cargo de ministra de Educación, que sabe, que conoce, que entiende y a quien hay que apoyar. Pero también me desilusiona mucho lo que escucho de las posiciones del liderazgo docente, magisterial, que no corresponde ese sector, porque no son todos los educadores que están agremiados en estos grupos, no corresponde con un apostolado educativo, sino con una actitud tradicional de un dirigente gremial que quiere sacar algún beneficio más y que a lo largo de los años se han ido dando buenos beneficios a los educadores. Tal vez no suficiente, pero mucho mejor que hace 10, 15 años a lo largo del tiempo se ha ido dando. El sistema educativo nuestro tiene el acumulado de ser un país que ha padecido casi que una huelga al año en educación, de ser un país que ahora con la pandemia fue el que más días sin clases tuvo en el mundo. Eso no es motivo de orgullo. Y donde estos niños, aparte de no haber recibido educación, y un porcentaje alto ni siquiera tenía acceso informático a través de una computadora o de un iPad o de un celular, sino que no han tenido el acceso a la educación o al entorno afectivo, amistoso,
nutricional, deportivo, o sea, todos elementos indispensables para la buena formación intelectual, emocional y física de los educandos, de los niños del futuro del país. Aquí hay que darle todo lo que necesite el sector educación para recuperar en la medida de lo posible y corregir o paliar los efectos de este año sin sistema educativo funcional. Y hay que darlo como prioridad número uno. Por encima de cualquier otra cosa debe estar el tema educativo. Y concluyo con esta idea, o con esta opinión, de que hay un debate incluso entre personas que saben del tema, de señalar, oye, perdamos el año 2021. Nadie pasó de grado, nadie pasó de año. Vamos a hacer a todo el mundo repetir el año. Toda la población estudiantil repite el año. Es duro y parece que fuera algo insensato, pero hay que discutirlo, porque si este año realmente no se dieron los contenidos educativos adecuados, vamos a hacer pasar a muchachos con unas carencias enormes a los siguientes años de su educación, que se va a sentir. Entonces tenemos que discutir no solo que el sistema tiene que modificarse en base a las nuevas realidades mundiales, sino que probablemente hay que debatir si este año hay que declararlo perdido. Pero y entonces reiniciar el ciclo educativo con todo el mundo quedado un año. Mira, la elevada deuda del Estado con la juventud, con la niñez, eso es como una pesada losa, una losa de hormigón, de concreto que está gravitando sobre el futuro de esta generación. Fíjate que hay una frase del Libertador, Simón Bolívar, que dice así, y la cito: las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que su educación. Eso dijo Bolívar siglos atrás. Eso se cumple hoy de una forma puntual. Nosotros no podemos marchar hacia una grandeza como nación si tenemos una educación deficiente. A mí me dio mucha ilusión cuando el presidente, el entonces candidato Laurentino Cortizo, manifestó públicamente como una de sus promesas de campaña que la educación iba a ser la estrella de su gobierno. Muchos estamos esperando que esa estrella comience a relucir, comience a notarse en el escenario público nuestro. Bueno, me parece que la estrella se estrelló, porque no es solamente que no hemos avanzado, es que, como dijo el señor Milton, somos, no sé si el país, pero definitivamente uno de los países que menos clases dio por 2 años. Hay niños que perdieron 2 años de escolaridad y estamos en un punto en el que se sigue no justificando, porque yo puedo entender que en abril de 2020 los niños no estaban en las escuelas. Perfectamente justificable aquí y en cualquier país del mundo. Pero estamos en octubre de 2021 y aquí no, los niños no están pudiendo ir a clases, a pesar de que estamos metiendo 26,000 fanáticos en el Rommel, 18,000 en el primer juego, que la gente está yendo todos los fines de semana, que los niños pueden ir a cumpleaños, pueden ir al cine, pueden meterse 80 en un salón a celebrar un cumpleaños, pero no pueden estar 20 en un salón de clases o 30. Que verdaderamente no se aprovechó para arreglar y remozar y construir escuelas nuevas. Que vimos el drama la semana pasada de padres durmiendo 1 o 2 días afuera de una escuela para buscarle cupo de kinder a sus niños, a pesar de vivir cruzando la calle de la escuela. Hay personas que no consiguieron esos cupos porque no hay suficientes escuelas en áreas como Panamá Este, que han tenido explosiones poblacionales a los cuales no se ha ajustado el sistema educativo. Así que yo no veo esa estrella. ¿Sabes qué? El problema aquí es que muchos funcionarios viven en su propio microcosmos. Salgan de esa burbuja, confronten a la ciudadanía y vean la realidad, lo que estamos viviendo en este momento con la falta de educación. No únicamente la educación, sino la calidad de la misma. Bueno, nos vamos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.